Buenas noches, estimadas y estimados participantes. Les saluda Giovanna Goto Salazar. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la cordial bienvenida a esta tercera clase magistral del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social, PEUDIS. Recordemos que para el desarrollo de esta clase magistral se tiene previsto dos momentos metodológicos, el desarrollo de la clase y un segundo momento para absolver preguntas, dudas referidas al tema tratado. Toda pregunta, recuerden, debe ser realizada a través del chat de esta sala. Asimismo, se les recuerda a los participantes que durante la ponencia deben mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas si es posible. Para ello, ahora vamos a dar la bienvenida a la docente que nos acompaña esta noche. Damos la bienvenida a la doctora Paola Bustamante Suárez, quien estará a cargo de la clase magistral Desarrollo e Inclusión Social, Enfoque Estratégico y Rol del Estado. La doctora Paola Bustamante es abogada, ha laborado 23 años en el sector público, habiendo ocupado dos gestiones gubernamentales, el cargo de ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, y siendo también un último encargo como secretaria general de la Presidencia de Consejos de Ministros. Actualmente ocupa el cargo de directora de Evidenza Instituto, organización sin fines de lucro que contribuye a la mejora de las políticas públicas del país. Con esta presentación damos pase a la doctora Paola Bustamante Suárez. Bienvenida nuevamente, doctora. Buenas noches, muchas gracias Giovanna, Regina, mucho gusto. Gracias por la invitación a este espacio y buenas noches con toda la comunidad y todos los participantes en este programa de extensión universitaria en desarrollo e inclusión social. Lo primero, disculparme con ustedes por comenzar más tarde. Ya les iré contando, pero estuve en un taller con comedores en Independencia y me tomó más tiempo del previsto el taller y luego el traslado. Pero ya estamos aquí, así que muy contenta de estar con ustedes y sobre todo felicitar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social porque por esta iniciativa importante de llevar a 300 becarios conocimientos sobre desarrollo e inclusión social y en algunos casos creo que desmitificar un poco la mirada de lo que significa desarrollo e inclusión social, a veces solamente relacionada con los programas sociales, cuando desarrollo e inclusión social es mucho más que solo programas sociales. Si me permiten, voy a compartir pantalla un minutito para que puedan ver la presentación. Muy bien, entonces voy a iniciar la presentación. ¿Sí? Primero, quisiera compartir con ustedes que desarrollo e inclusión social está vinculado con diferentes aspectos de, el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Desarrollo e inclusión social es mucho más que solo programas sociales. Y voy a comenzar con un tema que me parece central, y es que para hablar el mismo idioma, cuando miramos desarrollo del país, ¿sí? Cuando miramos crecimiento económico, cuando hablamos sobre una adecuada redistribución de la riqueza, ¿sí? Cuando hablamos de riqueza y hablamos de actividades económico-productivas en el país, un primer documento que es de lectura obligatoria para todos es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Perú. ¿Sí? Este plan se aprobó en el 2019, pero se ha hecho una modificación en el año 2024 y este plan es 2019-2030, ahora 2024-2030. ¿Y qué tendrá que ver la competitividad y la productividad con el desarrollo e inclusión social? Y ese es un primer tema que me parece relevante ponerlo sobre la mesa, y es porque a veces estamos encasillados que desarrollo e inclusión social son programas sociales, ¿no? Son temas más sociales de bienestar, de ayuda a la población pobre, cuando efectivamente
la única manera que tenemos de salir de la pobreza en nuestro país y en el mundo es a través del empleo. ¿Sí? A través de la generación de ingresos para los diferentes hogares en nuestro país. Hogares de la sierra, de la selva, de la costa, ¿sí? Como vemos aquí en el mapa del Plan Nacional de Competitividad, vemos un mapa. ¿Y qué vemos? Vemos infraestructura, ¿sí? Ahí está el puerto Chancay, ¿no? Vemos una señora levantando unos ricos mangos. Vemos además a médicos poniendo vacunas o tomándole un poco consulta a una niña. Luego vemos a niños y niñas estudiando. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que efectivamente, sí, la competitividad y productividad del país está directamente vinculada con los temas que ya, si bien es cierto, hoy es me parece que tercera o cuarta conferencia magistral, ustedes ya tienen por lo menos desde el 12, me parece, de este mes, clases, ¿no? Diarias y por lo tanto han entrado y han abordado varios temas desde el desarrollo e inclusión social, desde la política de desarrollo e inclusión social. Entonces, lo primero es vincular, ¿sí? ¿Qué implica el Plan Nacional de Competitividad y Productividad? Bueno, este plan lo que plantea es cuáles son las prioridades que tiene el Perú para crecer de manera competitiva y ser más productivo, ¿sí? Es decir, que aquellos recursos, ¿no? Por ejemplo, naturales que tenemos, aquellas actividades económicas como la pesca, la agricultura, la ganadería, ahí donde se desarrollan, puedan generar ingresos a las familias, ¿sí? Puedan generar empleo, ¿sí? En cualquier parte del Perú. Pero el capítulo 2, ¿sí? El objetivo 2 o la medida política 2 del Plan de Competitividad y Productividad habla del capital humano, ¿sí? Y seguro algo de eso también ustedes han visto en estas clases previas que han tenido. Yo quiero mencionar el capital humano. El capital humano y lo que dice el Plan Nacional de Competitividad es que el objetivo estratégico 2 señala que fortalecer el capital humano, priorizando la optimización de los servicios para el fortalecimiento de capacidades y para la certificación de competencias laborales. La conexión entre oferta formativa y demanda laboral, el acceso y la calidad de la educación superior, la articulación del acceso a servicios básicos de calidad, así como la reforma magisterial y la revalorización del docente. Hay varios puntos que el plan señala, ¿sí? Básicamente este resumen, que nos resuenan, ¿no? Habla de fortalecer capacidades, certificación de competencias laborales, conectar la oferta con la demanda, y eso está directamente vinculado con la educación y el mercado laboral, ¿sí? Cuando conectamos la educación con el mercado laboral, entonces efectivamente podemos ser empleables. Y si somos empleables y hay generación de empleo, vamos a tener ingresos y vamos a tener un trabajo que nos permita proyectarnos, nos va a permitir desarrollarnos personalmente, pero también nos va a permitir tener mayores ingresos para desarrollarnos económicamente también, ¿sí? Y tener acceso y mejorar las condiciones de nuestro hogar, económicas de nuestro hogar. Y habla, ¿no? De la educación superior, el acceso a servicios básicos y de calidad. Estoy segura que ustedes algo de eso ya han visto, ahora vamos a darle una repasada. Habla de la reforma magisterial y la revalorización del docente. Pero además, este objetivo 2 habla de la medida de política 2.6 específicamente, ¿sí? ¿Qué dice? La medida política 2.6 es el fortalecimiento de las intervenciones de salud para prevenir, vigilar y controlar la anemia, la desnutrición crónica infantil y las enfermedades inmunoprevenibles en niñas, niños y adolescentes. Y a esta fecha, desde que comenzaron, seguro que han hablado de anemia y seguro que han hablado de desnutrición y altamente probable que con Ariela hayan hablado la semana pasada sobre el desarrollo infantil temprano, ¿no? Y el PEPOR, ¿no? Y el PEPOR-DIT. Entonces, ¿qué vemos? Miren, algunos se imaginaba que en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad se podía hablar de la anemia y la desnutrición. ¿Sí? Algunos se imaginaba, a ver, voy a entrar a mirar rápidamente porque me gusta interactuar mucho con los alumnos. Y a ver, cuéntenme por chat si alguno se imaginaba que estaba. Stephanie dice sí, Vladimir dice sí, muy bien, Miriam dice sí.
Entonces, quiere decir que ustedes han leído el plan, ¿sí? Muy bien. Entonces, muy bien, exacto. La salud es parte del capital humano y tendría que estar. Bueno, les cuento que en el año 2019 hay un comité que hace el plan de competitividad y productividad, ¿sí? Que está además en el marco del Consejo Nacional de Competitividad que existe en nuestro país, ¿sí? Y que ese consejo es el que trabaja técnicamente el plan, ¿no? Y que lo lidera el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no está en ese grupo que elabora el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, el MIDIS no estaba informado que se estaba elaborando el plan. Entonces, un buen día, digamos, esa fue mi segunda gestión ministerial en el año 2019, un buen día el ministro de Economía presenta el plan, ¿sí? Y había evidentemente un objetivo de capital humano, pero solamente hablaba de salud y de educación, ¿sí? Ya entendida como salud ya de las personas, ¿sí? En un grupo etario mayor, y la educación para el trabajo, ¿sí? Y tuvimos toda una reflexión en Consejo de Ministros, y obviamente planteado por el MIDIS, donde les hicimos ver, y sobre todo al primer ministro en esa época era Salvador del Solar, que no iba a poder un niño tener una educación adecuada si no tenía sus conexiones neuronales y su desarrollo integral, eso ya se lo saben ustedes, ¿no? Entonces, si no trabajábamos la primera infancia, no trabajábamos algunos temas vinculados con el DIT, era impensable que pudiésemos avanzar con mejora en la competitividad si como base tenemos a la salud y a la educación, sin contar a la primera infancia. Entonces, se trabajó mucho para modificar la propuesta de plan e incorporar esta medida de política. Entonces me parece bien importante, ¿no? Porque muchas veces cuando yo pregunto, ¿sabes si hay algo de anemia de nutrición en el plan de competitividad y productividad? La respuesta siempre ha sido no. ¿Y por qué ha sido no? Porque nuestra mirada, ¿sí? Nuestro sesgo de desarrollo e inclusión social es igual a atender a los pobres, ¿sí? Entonces, clave para la competitividad del Perú es el capital humano. Y no hay capital humano si no trabajamos el desarrollo infantil temprano. Solo aquí como referencia, acá hay algunos avances a septiembre del 2025 de este plan, que es hasta el 30, le quedan 4 años al plan. Y, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que plantea es el reconocimiento de los aprendizajes en el ámbito educativo y laboral, ¿no? ¿Y esto qué tiene, qué implica, ¿no? Hay muchas acciones, tareas que se desarrollan en el mundo laboral que no tienen un curso en la universidad necesariamente, ¿sí? Entonces, se hace día a día. Por ejemplo, en las municipalidades hay un área que se llama el área de catastro. Esa área de catastro, ¿no? Tiene como responsabilidad levantar el catastro del distrito para tener una mejor planificación urbana, para tener, digamos, el desarrollo económico, para utilizarla para el pago de los impuestos en la medida que las casas tengan su título de propiedad y se puedan cobrar los impuestos, para la gestión de riesgo de desastres. Inclusive, seguro que han visto con Ariela la semana pasada, hay distritos que están trabajando catastro para encontrar a los niños, ¿no? Como sirve para gestión de riesgo de desastres, para encontrar a los niños que están en riesgo cuando se hace el seguimiento nominal de los niños. ¿En qué avance está este tema? ¿No? Y les contaba lo del catastro porque el catastro, ¿no? No sales experto en catastro de ninguna carrera en la universidad, ¿sí? Ni hay una carrera técnica para catastro. ¿Qué hay? Se está creando todo un tema de certificación de competencias laborales para hacer catastro en el Perú, ¿no? Y de esa manera se le va a certificar a los que hacen catastro y va probablemente van a ser reconocidos y van a tener un mejor currículum y van a poder conseguir un trabajo donde probablemente haya una mayor remuneración de la que reciben. Solo ese punto, a modo de ejemplo, está en el 21%.
Sí, o sea, no se ha logrado avanzar y quedan solamente 5 años. Tampoco se ha logrado asegurar la calidad y la articulación entre la educación superior y técnica productiva con el mercado laboral. ¿Sí? Ustedes están en la universidad, entiendo que están a partir del octavo ciclo quienes están en este programa, ¿sí? Entonces, uno de los temas centrales es acercar la oferta con la demanda. Y todavía ese es un reto en nuestro país. Eh, Hay una puesta en agenda para el quinquenio que viene, se está trabajando desde diferentes espacios por la situación en la que se encuentran hoy los jóvenes, justo los jóvenes que van a salir de la universidad, aproximadamente el 11,5%, ¿sí? Están desempleados, ¿sí? Y subempleados, el dato es mucho mayor y lo vamos a ver en adelante. Entonces, ¿por qué lo pongo? ¿Por qué pongo estos indicadores y su seguimiento aquí? Porque es algo que vamos a ver después y qué es lo que está pasando, ¿sí? Y el desarrollo y la inclusión social la vamos a lograr en la medida que los hogares, ¿sí? Tengan a sus integrantes en edad de trabajar, ¿sí? Trabajando adecuadamente empleados y para ello tienen que ser empleables. ¿Y qué es todo lo que tiene que pasar? De lo contrario, no hay desarrollo y tampoco habrá inclusión social. Entonces, la salud, la educación, la empleabilidad no son temas ajenos de desarrollo e inclusión social y por eso es bien importante tener el mapa general, lo global, que es todo lo que va a implicar que una persona logre desarrollarse. Y aquí ya ustedes varios han comentado en el chat, está lo que es capital humano, ¿sí? Se comenzó a hablar de capital humano allá por los 90, ¿sí? La OCDE dejó sentado que para la OCDE, y además tiene una línea y un material de capital humano súper interesante, ¿no? Son los conocimientos, las habilidades, las competencias y los atributos, ¿no? Que tienen los individuos y que facilitan la creación del bienestar personal en primer lugar. Tengo que estar bien, tengo que vivir bien, ¿sí? Vivir bien es decir, vivir con acceso a servicios básicos que me permitan desarrollarme, que me permitan integrarme a la sociedad y luego me permitan tener un mayor ingreso económico. En ese orden, ¿sí? Entonces, el capital humano nos va a permitir el bienestar personal, el social y el económico. Laroche señala que el capital humano es la suma de habilidades innatas, pero además del conocimiento y destrezas que los individuos adquieren a lo largo de su vida. Y este gráfico nos permite mirar claramente, ¿sí? Cómo en nosotros desarrollamos nuestro capital humano, tenemos capital humano. Los niños, y también lo debe haber visto la clase anterior, los niños, todos los niños nacen en igualdad de condiciones, me refiero a biológicas, físicas, los niños, salvo evidentemente los niños que tienen alguna discapacidad, ¿no? Alguna situación especial. Si no, todos los niños nacen con un capital innato. ¿Eso qué quiere decir? Que nacen, digamos, con aptitudes físicas e intelectuales promedio, los niños. Si la mamá tuvo un buen embarazo, el niño nace con buen peso a término, el niño nace bien, entonces ya viene con un capital innato, aptitud física e intelectual para desarrollarse, ¿sí? Y lo primero que una vez nace hay que darle atención en salud, además de la alimentación, evidentemente, pero salud, salud, salud. Entonces, el niño nace sano. Y en el camino, dependiendo en el hogar donde nace, es donde se comienzan a generar las brechas, ¿sí? Pero una vez que ese niño va desarrollándose, dependiendo del lugar donde nace, el hogar donde nace, su entorno, todo eso va a influir en el desarrollo de ese capital humano, porque ese capital innato tiene que ir sumando, ¿sí? Sumando. Y ahí viene el capital adquirido. ¿Cuál es el capital adquirido? El capital adquirido es el que aprendemos en la educación formal, en la educación informal, ¿sí? La educación informal es aquella que aprendemos todos los días, que nos la dan en nuestro hogar, que nos la da los medios que consumimos, el entorno, ¿no? Eh, Puede ser que a un niño no le enseñen a faltar el respeto específicamente, habla mal, insulta, no. El niño aprende lo que ve.
el niño, la niña aprenden lo que ven. Y esa es parte de su educación y esa es parte de su capital adquirido. Entonces, todo lo que el niño consuma desde bebé le va a servir en su adultez. Y la experiencia laboral de cualquier tipo, desde que comenzamos la experiencia laboral, va a sumar a mi capital adquirido. Y por eso, ¿sí? Se va delineando el capital humano. Todo eso me va a permitir mi bienestar personal, social y económico. Ahí, por ejemplo, se trabaja el sistema de valores, ¿no? En el hogar, en la familia, con el entorno. Entonces, fundamental, ya lo hemos visto, para la competitividad y el desarrollo de nuestro. Un niño nace en un hogar con acceso a servicios, sin acceso a servicios, un hogar definido como pobre, un hogar no pobre, de repente un hogar vulnerable. Hay diferentes definiciones y enfoques para mirar pobreza. Sabemos que creo que ya han tenido la clase de pobreza monetaria y multidimensional, ¿no? Vamos a repasarla rápidamente aquí, ¿sí? Hay métodos para medir la pobreza. Entonces, actualmente, en el Perú, de acuerdo a la información del INEI, somos 34 millones de peruanos y peruanas, ¿sí? Esta es una tabla que para mí es muy gráfica, ¿sí? Yo lo utilizo muchísimo siempre para poder explicar lo siguiente. Esta información va a servir para lo que vamos a ver luego también, así como la que hemos visto previamente. Ustedes saben que el INEI define el corte de la canasta básica, ¿sí? Y en función a esa canasta básica viene el corte de pobres y no pobres. Esa canasta básica por consumo de las personas es de 454 soles para el año 2024, donde se presentó los datos en el 25. Ahora, cuando haga el corte para el 25, ya están elaborándose, de hecho, el informe de pobreza y debe salir en un par de meses. Los resultados, mejor dicho, de la encuesta nacional de hogares y ahí salen los datos de pobreza. Entonces, el corte fue 454 soles, arbitrario, sí, así es, y no tenemos por qué ni sentirnos bien ni sentirnos mal, así es en el mundo. Hay un corte arbitrario y son 454 soles. Entonces, aquella persona que consume 454 soles o menos es pobre, ¿sí? De manera mensual. Persona mensual 454 soles o menos. ¿Cuántos pobres hay? 9,4 millones de pobres, 9,4 millones de pobres en el Perú. Sin embargo, hay un segundo corte, y ustedes lo saben, que es el de pobreza extrema, con 256 soles. Sin embargo, el INEI, cada cierto tiempo, aproximadamente 3 o 4 años, ¿sí? Hace un corte respecto de los no pobres, ¿sí? No pobres son 24 millones de peruanos no pobres, es decir, aquellos que gastan de 455 soles a más no son pobres. Un sol de diferencia. Arbitrariedad, sí, pero así es. Entonces, hace un corte y dice, sí, pero los no pobres tienen un subgrupo también, ¿sí? Dos subgrupos. El subgrupo de los no pobres no vulnerables y el grupo de los no pobres vulnerables. ¿Y quiénes serán los no pobres vulnerables? Los que están muy cerca al corte de la línea de pobreza. Acá ven, vulnerables el 31,8% de la población peruana, 10,8 millones de peruanos. Este grupo de vulnerables, ¿sí? Que son el 31%, 31,8, casi 32%, ¿sí? Pueden caer debajo de esta línea media gris que ven aquí, pueden caer en cualquier momento, por tres razones principalmente. Enfermedad catastrófica. La pandemia fue una enfermedad catastrófica, pero el cáncer es otra enfermedad catastrófica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, acuérdense, estamos en un país donde el 75% es informal, ¿sí? ¿Tiene ingresos? Sí. ¿Recibe ingresos? Sí, pero es informal. Como es informal, no tiene seguro, incluyendo, teniendo seguro, a veces hay que pagar porque el seguro no te cubre determinadas enfermedades, ¿no? O son tan caras que ya no te cubren. Entonces, la pandemia pasó eso. El seguro ya no podía cubrir ni el público ni el privado. Las personas compraban el oxígeno. Ahora hay escasez de medicinas. Las personas tienen que comprar y eso poco o mucho que ganan lo van consumiendo en medicinas, en tratar la enfermedad de la persona que está enferma en el hogar y por lo tanto puede caer en situación de pobreza
monetaria, teniendo en cuenta este concepto. Entonces, cuando hablamos de pobreza, yo siempre digo, no nos podemos quedar en la comodidad del 27,6. En realidad, nosotros debemos reflexionar que es el 53% de la población que es o pobre o vulnerable. Es decir, 20 millones de peruanos. Porque pueden caer en pobreza por enfermedad catastrófica. Pero la segunda razón es por desastres naturales, ¿sí? Por el desbordes, los huaicos. En este momento, ¿qué hemos visto que ha pasado en Arequipa? ¿Qué hemos visto que ha pasado en Lambayeque? ¿Qué hemos visto que está pasando en Ica? ¿Sí? Las personas que han perdido su siembra, su cosecha, ¿sí? ¿Por qué? Por un fenómeno de la naturaleza, que lo tenemos en el Perú recurrentemente. El Perú, los 12 meses del año, o está en friaje y heladas, o está con el fenómeno del niño. Eso es permanentemente. En el verano, el niño más o menos hasta mayo, junio, julio, y a partir de agosto en adelante ya viene julio, friaje, heladas, o sea, permanentemente, todos los años. Entonces, en este momento ya hay personas que probablemente han caído en situación de pobreza de ese grupo de vulnerables. En las zonas, y además viene un niño costero, ya estamos en pleno niño, la situación es complicada en el país. Y eso, ¿qué va a traer? Va a traer nuevamente familias afectadas y si no tenían seguro, si murió, porque han muerto ya 46 personas lamentablemente por el fenómeno, digamos, por las inundaciones, las lluvias, entonces esas familias se quedaron sin de repente la persona que llevaba el alimento al hogar, caen en pobreza si están en situación de vulnerabilidad. Y un tercer tema, perdón, y otro tema más vinculado, ¿no? Por ejemplo, los temblores, los terremotos. Los que están en Lima, hace un rato, no mucho, hubo un temblor muy fuerte, ¿sí? Eh, el epicentro me parece que también ha estado cerca al sur, no he visto mucho las noticias aún, pero también vemos que los fenómenos naturales como los sismos, los terremotos, también hacen que la población vulnerable sea más pobre. Entonces vemos, por factores climatológicos, por fenómenos naturales, por la salud, y la tercera razón es por la pérdida del empleo. Pero yo aquí le pongo un entre paréntesis o un entrecomillado, ¿no? Teniendo en cuenta que el 75% es informal, en realidad no tienen empleo, lo que tienen son ingresos. Entonces es la pérdida del ingreso de manera sostenida. Dejan de percibir de manera sostenida y por lo tanto lo poquito que tienen se lo van consumiendo porque no hay ingresos y caen en pobreza. ¿Les es ajena estas tres razones para que caigan los vulnerables en pobreza? Todo el tiempo lo vemos, todo el tiempo, las tres. La población vulnerable que está tratando de salir adelante y ahora, ¿no? Han perdido familiares por la extorsión, por los asesinatos, ¿no? O de repente porque tuvieron que cerrar, porque vendían en una esquina cachanguitas, papitas rellenas y vinieron los extorsionadores a cobrarles cupo por vender en la esquina y cerraron, dejaron de tener esos ingresos. Que de repente eran pocos, medianos, ¿sí? Estaban en vulnerabilidad, ¿sí? No eran no pobres, vulnerables. Entonces, todo esto impacta definitivamente y por lo tanto no va a poder desarrollar. Las familias no van a poder desarrollarse. Algo pasa en las familias pobres que tenemos que ser conscientes para esta mirada integral estratégica de desarrollo e inclusión social. Pobreza multidimensional, yo siempre digo, hay un paquete de servicios que todo peruano tiene que tener más allá del lugar donde haya nacido, ¿sí? Siempre lo he dicho, todos. Agua, desagüe, acceso a luz, telefonía móvil e internet en su casa, ¿sí? 5 servicios básicos. Miren la línea roja, ese es el promedio nacional, 47%. 4 de cada
10 peruanos tienen los 5 servicios básicos juntos en su hogar. Solo 4, ¿sí? Prefiero quedarme con el 4 y no decir 5, ¿sí? Porque en ese 3% se cuela un montón de gente. Porque los promedios, ¿sí? Y es otro tema que quiero pedirles que reflexionen. Los promedios son promedios, ¿sí? Y quiere decir que hay muchos que están peor y otros que están mejor, ¿sí? Entonces es muy importante valorar ese promedio y darle su peso específico. Entonces, 4 de cada 10. Si aquí, digamos, hoy en esta clase hay 231, quizás el 40%, ¿no? de ese 231 solo tendría servicios y los demás no tenemos los 5 servicios. Así de claro, con nombre y apellido. Si cortamos ahorita la lista, los primeros, el primer 40% tiene servicios y todos los de abajo no tienen. Evidentemente Callao está mejor que Puno. En Puno, 1 de cada 10. 1 de cada 10 tiene los 5 servicios. Entonces, aquí son 9,4 millones de pobres monetarios, más 10 de vulnerables monetarios, y aquí vemos que el 47% de la población. Si hablamos de 34 millones de personas, más o menos, estamos hablando de unos 14 millones, ¿sí? Más que los pobres y un poquito, ¿sí? 14 millones, solo en cuanto a servicios. Pero además, y ahí es un dato interesante, Perú viene discutiendo sobre medir la pobreza multidimensional desde el año 2013. Sí, desde el año 2013 se comenzó la discusión y en el año 2014 se firmó el primer acuerdo para avanzar desde el INEI, obviamente, y como MIDI se trabajó mucho ese proceso con Sabina Alquire y Foster, que es la metodología que se utiliza para pobreza multidimensional, para poderla medir. Y la discusión es qué se mide en la pobreza multidimensional. ¿Podría yo quedarme con esta lámina de aquí y decir, mira, hagamos un corte y el 47% es pobre multidimensional, solo con los 5 servicios básicos, pero ¿dónde dejas la salud? ¿Dónde dejas la educación? Entonces se comenzó a discutir más indicadores del combo de pobreza multidimensional. Después de muchas discusiones, en el año 2024, si no me equivoco, a fines del 2024, se logró que se apruebe ya que se tenía que contar con un indicador de pobreza multidimensional. El INEI, digamos, ha hecho un trabajo, siempre ha sacado datos de multidimensionalidad, pero el año 25, el año pasado, si no me equivoco, en octubre, noviembre, ha sacado un informe sobre pobreza multidimensional. No un dato agregado como el de pobreza, ¿no? El corte, no un dato agregado donde tanta población es pobre multidimensional, pero sí ha sacado paquetes, ¿no? Desde la salud, desde la educación. Y por ejemplo, aquí vemos datos de pobreza multidimensional que presenta el INEI, donde, por ejemplo, un dato de pobreza multidimensional es que el 43,7% de niños menores de 36 meses tiene anemia, entre 6 y 35 meses tiene anemia. Luego vamos a ver por qué. Ya ustedes han visto las consecuencias de tener desnutrición y anemia. El 32% de la población no tiene atención médica oportuna. Un tercio de la población no tiene atención médica oportuna, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de competitividad, salud, educación? Un tercio no tiene salud oportuna. Quiere decir que se enferma y puede ser que se agrave su situación. Y prevención, más complicado, ¿no? El 43% de la población tiene problemas de salud crónicos. 4 de cada 10 peruanos tienen problemas de salud crónicos. ¿Por qué? No se tratan a tiempo, no hay temas de prevención y luego vamos a ver qué más pasa. En el caso de la educación, en pobreza multidimensional, los estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel no satisfactorio en lectura, ¿sí? 35% y en matemática 40%. Ahora vamos a entrar un poquito más al perfil de los pobres según condición de pobreza, ¿no? Entonces, yo les pido aquí que
miremos con detenimiento, acá también está dividida la data del INEI entre pobres y vulnerables. Por algo lo pone el INEI también en el perfil de los pobres. Los vulnerables pueden caer en pobreza en cualquier momento. Entonces, los hogares pobres con agua segura son solo el 17%. Entonces, además de ser pobres monetarios, no tienen agua segura. 1 de cada 10 hogares tiene agua segura. Los demás no. 9 de cada 10 no lo tienen. ¿Sí? En el caso de las familias pobres, ¿sí? El 30% tiene agua segura. ¿Sí? Y en el caso de los vulnerables, el 29% tiene agua segura. Entonces quiere decir que están ahí, similar el vulnerable y el pobre. Cruzan la línea, o sea, un año yo fui pobre, al año siguiente ya no soy, pero vivo en las mismas condiciones, en la misma casa, con las mismas condiciones de agua, luz. El tema es 5 soles más para arriba, 5 soles más para abajo, ¿sí? Desagüe por red pública. La familia pobre, solo el 36% tiene desagüe, las pobres extremos, los pobres el 56% y los vulnerables el 61%. En cuanto a hacinamiento, los pobres extremos 17%, los vulnerables el 11% los pobres 11% y los vulnerables 6,1%. Acceso a telefonía móvil, mire, el pobre extremo, el 91% tiene celular. 9 de cada 10 tienen celular. Ese dato tiene que servir para hacer cosas con el celular, con las familias pobres. Los pobres, el 95% y los vulnerables, el 97%. Casi toda la población tiene celular. Ya, obviamente, los no pobres, no vulnerables, tienen celular todos. Computadora o laptop, el 5% de los pobres extremos, el 18% de los pobres y el 30% de los vulnerables. Quiere decir que no hay acceso a tecnología. No hay acceso a una computadora, no hay acceso a bibliotecas, no hay acceso a libros, no hay acceso a la conexión, no hay acceso al contacto con el mundo, no hay. Hay acceso fuera de la casa, es fácil encontrarlo, acceso a libros, es más complicado cada vez más, hay cada vez menos bibliotecas. Y con respecto al Internet, el 17% de hogares pobres extremos tiene Internet, el 36% en los pobres y el 51% en los vulnerables. Según condición de pobreza, en el caso de los pobres extremos, el 19% no asisten a los colegios ni de 12 a 16 años. O sea, de las familias pobres extremas, sus hijos entre 12 y 16 años no van al colegio. Las familias pobres, el 16% y los vulnerables, el 12%. ¿Está afectando en la asistencia escolar la situación de pobreza? Sí, a partir de los 12 hasta los 16 años. O sea, secundaria no van. La familia pobre extrema tiene empleo informal el 97,6%. O sea, puede caer mucho más porque es informal. Los pobres, el 90%. De 9 de cada 10 son informales. Y en los vulnerables, 8 de cada 10. Por lo tanto, esta característica de dejar de recibir ingresos sostenidos todos los meses puede afectar 8 de cada 10, pueden caer en pobreza porque son informales, no tienen empleo ni ingresos sostenidos. Y en el caso de los pobres extremos, el 35%, ¿sí?, de las personas de los hogares pobres extremos tienen una cuenta en el sistema financiero, el 35%. Esa es una excelente noticia. Mala porque es solo el 35%, pero antes no había inclusión en el sistema financiero. El 42% de los pobres y el 49% de los vulnerables. Y no había, ¿por qué? Porque se pensaba que el pobre primero que los bancos no querían abrirle una cuenta a un pobre, ¿sí? No querían que los pobres se mezclen con sus clientes regulares, que sí tienen capacidad, digamos, de tener dinero en una cuenta. Lo segundo es la premisa de que el pobre no ahorra. Entonces, ¿para qué le vas a abrir una cuenta si va a sacar el dinero inmediatamente? No tiene sentido. Sin embargo, poco a poco eso ha ido cambiando. Los programas sociales han tenido un rol fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque se comenzó a pagar a través del banco.
Ustedes están en octavo, noveno, décimo ciclo, ¿sí? Por lo tanto, asumo que deben estar entre los 19 y 21, 22, 23 años, más o menos, ¿sí? Yo tengo 53 y en el año 2000, Toledo, 2002, ¿sí? 2001 entró el presidente Toledo, 2002. Fui parte del equipo que diseñó el programa A Trabajar Urbano, que luego se llamó Trabaja Perú y ahora lo han escuchado que se llama Yancasum, de empleo temporal, ¿sí? Y hace 25 años exactamente, ¿sí? Que fue que participé en este programa. Ustedes todavía no habían nacido. En esa época teníamos que pagar el empleo temporal que se generaba desde estos programas de empleo temporal. En este caso se llamaba a Trabajar Urbano, ahora ya en Casum. Y lo primero que hicimos fue, bueno, ¿a través de qué banco pagamos? Pensando todos los que estábamos ahí, que éramos bancarizados, teníamos una cuenta, nos pagaban a través del banco. Fuimos al Banco de la Nación y nos dijeron, no, nosotros no recibimos personas pobres. O sea, no me lo he inventado lo que te he dicho ahorita. Me lo dijeron a mí en mi cara. Continental, Crédito, todos los bancos, ninguno quería tener dentro de sus agencias, dentro de sus oficinas. El único que de alguna manera nos ayudó en algo, sí, fue el Continental, ¿sí? Abrió como plataformas, no dentro del banco, sino afuera, ¿no? ¿A dónde vas a pagar? Abro mi cubículo y ahí pago, que nos trató de ayudar ahí al inicio, ¿sí? Entonces, imagínense, solo hace 25 años, ¿ah? No se aceptaban a las personas en el banco. Primer tema. Entonces, cuando yo veo 35, 42, 49%, digo, qué maravilla. Falta un montón. El reto ahora es que haya mayor inclusión financiera. Claro, porque si no están en el sistema financiero, nunca van a poder, por ejemplo, acceder a techo propio. No van a poder tener acceso al crédito. La pandemia nos trajo eh, la banca por Internet más fuerte. Ya había banca por Internet. Nos trajo el YAPE, nos trajo el PLIN, nos trajo el BLIM, diferentes iniciativas para las billeteras electrónicas que hoy se han vuelto el día a día. Ustedes ven al heladero pagándole con Yape, ¿no? Ustedes ven a las personas que te cuidan el carro en algún lugar y no tienes monedas, te dan su Yape. Eso quiere decir que se logró que entren al sistema financiero. Esas personas evidentemente son informales y altamente probable que sean pobres, ¿sí? Que trabajan lavando los carros en la calle o limpiando, ¿no? Cuidando los carros. Es altamente probable que sean pobres, no sé si extremos, pero pobres, y si no, vulnerables bien cerca de la línea de pobreza. Entonces, ya tienen una cuenta entre el sistema financiero y es muy importante. Entonces, para mirar estratégicamente, tenemos que conocer estos datos. Si no conocemos estos datos, entonces no sabemos bien las características de la población a la que tenemos que atender. La pandemia, así es, decían aquí. Imagino que los métodos de pago cambiaron, ahora se usa bastante Yape. Claro, no, es otro mundo, Alejandro, totalmente, ¿no? Ahora, el otro día vino una señora viejita, viejita, a vender alfajores. Estábamos tomando un café de trabajo con dos colegas y se llegó una señora y, y le íbamos a comprar cada una un alfajor grande, ¿no? Y la señora no tenía yape y nosotros no teníamos efectivo. O sea, teníamos un billete de 50, una nada más tenía un billete de 50, la cafetería donde estábamos no nos podía cambiar, o sea, y la señora no tenía yape y nosotros no teníamos efectivo. Entonces, claro, le dijimos, señora, ¿por qué no tiene yape? ¿No? Y la señora venía de provincia, nos dijo, no tengo para comprarme un celular y necesito celular para tener yape. Pues debe ser ese 3% de pobres extremos que no tiene celular. Entonces está ahora inclusive fuera de todo, porque las personas ya no utilizan efectivo,
Entonces le pides el yape, si tienes yape le ayudas, si no tienes efectivo no puedes. Entonces miren cómo regresamos al combo de 5 servicios básicos. Tienen que tener celular. Si no tienen hoy celular, el celular no es un lujo. Claro, es un lujo si te lo cambias cada vez porque quieres el celular, no sé, 18, 20, ya lo que vaya saliendo, ¿no? Pero tener un celular básico es fundamental para vender. Entonces, el acuerdo, sí, fue importantísimo. El micro se usa para pagar YAPE, sí, efectivamente, ¿no? Eh, el que no tiene YAPE o una billetera digital no factura. Y bueno, es parte del proceso, definitivamente, Kelly, ¿no? O sea, en realidad se paga por YAPE y efectivamente no factura, ¿no? Pero creo que eso poco a poco irá cambiando. Yo creo que la primera decisión política, ¿sí? Primero, los empresarios, ¿no? Los bancos crearon estas plataformas. De hecho, el Blin fue una plataforma del Banco de la Nación, pero luego el YAPE fue el que masificó, explosionó todo con YAPE. Y luego ya no lo vinculaban a una cuenta, sino al número de celular. Bueno, lo primero es que llegue a la gente y luego comienza a mirarse cómo vas haciéndole seguimiento, porque se necesita hacer seguimiento en algún momento. Entonces, qué importante es tener los datos para poder analizar el desarrollo. Y aquí una reflexión más profunda probablemente de los dos datos que les di antes, ¿no? Eh, la población pobre según edad, en el primer cuadro de la izquierda, superior izquierda, vemos por edades, ¿sí? Entonces vemos que en el caso de los de 0 a 5 no hay diferencia entre urbano y en rural. De 6 a 11 es entre 3 y el 14. De 12 a 17 se va incrementando. La población pobre entre esa edad está más en el ámbito rural. En el caso de los pobres, ya entre 18 y 29 años, miren cómo cae la pobreza en lo rural en esta edad porque salen de lo rural para irse a lo urbano porque creen que van a encontrar más oportunidades y no necesariamente. Igual vemos que ya entre 30 y 44 sigue la diferencia, la pobreza es mayor, miren cómo sube en lo urbano, baja en lo rural, pero sube en lo urbano. ¿Por qué? Porque esta mirada de me voy a la ciudad para salir adelante es que te encuentras que en la ciudad, miren la imagen de la derecha de los niños, ¿sí? Son de la selva, están con gras verde, ¿sí? ¿El gras, lo ven el gras? Sí. Y miren abajo. Esa es la migración, las ciudades. En las ciudades no hay gras verde, hay tierra, hay polvo. Aquí probablemente en la selva es más difícil, pero el río tiene pescados. Abajo, en lo urbano no hay donde pescar. Si no compras la gallina, el pollo, no hay donde criar a tus animales, no, porque no hay pasto. eh, Tampoco tienes una chacrita para sembrar papas y comerlas. Entonces, la pobreza urbana es muy dura, es más dura que la rural, aunque veamos la infraestructura distinta. Vemos ya que entre lo urbano y lo rural, ya de 45 a más, de 45 a 59 está por ahí, y de pronto, de 60 años a más, la pobreza rural vuelve a crecer, porque a veces la gente se va otra vez, no logra salir adelante en la ciudad, y de hecho tenemos muchos adultos mayores también en la zona rural. Y también por grupos de edades, ¿no? Cómo la población pobre está ahora, ¿no? Concentrada muchas veces, miren la población fuerte entre 30 y 44 años y toda la cantidad de pobres que hay en los más chicos y en los adultos, ¿no? Ahora, vamos a ir vinculando los temas. Habíamos hablado de pobreza, ¿sí? Luego hemos entrado a mirar un poco de niñez, hemos mirado capital humano, ¿sí? Y lo que nos dice claramente la evidencia, y todo esto es evidencia, que los niños que viven en situación de pobreza
tienen menos desarrollo de capital humano, ¿sí? Hay estudios que señalan que los resultados neurocognitivos son más pobres, son menores, más precarios y tienen peores logros educativos, es decir, no hay logros educativos, ¿sí? Que sus pares que están en mejores condiciones económicas. Con sus pares de edad me refiero. Son menos productivos, ¿sí? Los niños que han vivido su infancia en situación de pobreza son menos productivos en su vida adulta. Y hay mayor riesgo vinculado a la pobreza durante la niñez, o sea, los niños pobres están en riesgo permanente, ¿sí? ¿Por qué? Por algo muy sencillo, los papás tienen que salir a trabajar. ¿Dónde se quedan los niños? ¿Quién los cuida? Cada vez vemos mayores violaciones de menores de edad, de adolescentes y de niñas. 8, 9, 10 años, niñas violadas y embarazadas. ¿Por qué? Porque sus papás estaban fuera probablemente y los dejaron a cargo de alguien cercano, ¿sí? Las violaciones no suelen darse por alguien que pasaba por la calle, sino por alguien cerca del entorno familiar. En la salud, ¿sí? Los niños en situación de pobreza tienen afectación a su salud mental y socioemocional, niños y adolescentes, ¿sí? Hay una asociación directa entre pobreza y retardo en el crecimiento. ¿Por qué? Por la exposición que hemos visto. Los adultos con historia de estrés en su niñez o mala situación económica, ¿sí? Tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Se acuerdan cuando vimos la pobreza multidimensional? Salud decía 43% de peruanos tienen problemas de salud crónicos. Nosotros venimos arrastrando la pobreza hace décadas. Hoy hay más pobres que hace 10 años, pero antes de esos 10 años habían más pobres y más pobres y más pobres. La pobreza ha estado permanentemente como parte de la historia de nuestro país. Entonces, si la infancia en situación de pobreza, ¿sí? afecta a la adultez mayor con enfermedades inflamatorias crónicas, miren cuántos pobres y pobres extremos tenemos y vulnerables. Habíamos dicho 9,2 millones de pobres y 10,8 millones de vulnerables. 20 millones de peruanos en esta situación, en pobreza o vulnerabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿La curva de la enfermedad crónica va a mejorar? Puede caer. ¿Por qué? Porque seguimos en situación de pobreza y los niños siguen expuestos a situación de pobreza. Por lo tanto, ¿sí? En el largo plazo, la exposición a situación de pobreza de las familias, de las infancias y los adolescentes está asociada directamente con menos ingresos laborales y mayor involucramiento de actividades criminales. No me lo he inventado yo, en el 2019 UNICEF sacó un informe. Niños y adolescentes pobres, menos ingresos en su vida, mayor probabilidad de incremento de actividades criminales. Efectos, rápidamente, 3 veces más probabilidad de deserción escolar, de repetir el año, de ausentarse de la escuela. ¿Sí? Esos son los efectos. ¿Se acuerdan que vimos en las láminas previas, ¿sí? ¿Quiénes se ausentaban de la escuela? A ver, no asistencia escolar, pobres, pobres extremos y vulnerables. Hay una vinculación. Los datos están ahí, hay que buscar la explicación. Evidentemente van a tener menores habilidades de lenguaje, escritura, matemáticas. Ya. Y a veces nos quedamos aquí, pero estas 3 láminas van a pasar hasta la adultez mayor. En adolescencia, un niño que tuvo anemia o desnutrición, ¿sí? tiene 3 veces más síntomas de ansiedad y 0,37 veces de depresión. En este momento, la salud mental en los chicos, en los niños y adolescentes es crítica en nuestro país. El 1,67% más probabilidades de autoestima baja y de niveles altos de hiperactividad. Por lo tanto, hay un impacto negativo en la capacidad de controlar respuestas impulsivas. Menos tolerancia, más confrontación,
me afecto más, me lo tomo personal, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y finalmente en la adultez mayor, mayor riesgo de enfermedades crónicas, diabetes, presión alta, trastornos metabólicos. Evidencia pura. Mayor riesgo en complicaciones en embarazo y parto para mujeres, menos años de escolarización y por lo tanto menos aprendizaje. Eso que trae luego menos empleabilidad, menos productividad. Seguimos en el círculo intergeneracional de la pobreza que debemos romper. Menor productividad laboral, menos productivo, menos salarios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y acá vamos otra vez. O sea, ya hemos visto aquí, primero hemos analizado los datos, luego hemos visto la evidencia, ¿sí? Y luego vemos acá nuevamente datos. Pobreza y educación. Miren la lámina a mi mano izquierda, ¿sí? Pobre, dice pobre, ¿sí? Los pobres, el 35% tienen educación primaria, el 50% secundaria y solo el 13% superior, técnica, profesional, productiva. En el caso del pobre extremo, el 49% tiene primaria, el 44% secundaria y el 6% superior. Pobre y pobre extremo, vemos que es primaria y secundaria, pero la mitad o menos, la otra no tiene. Así tenemos que leerlo, ojo, ¿ah? O sea, los que no están aquí en la foto no tienen educación. Luego vemos el no pobre, ¿sí? El no pobre no vulnerable, ¿sí? Tiene el 22%, ¿no? Educación primaria, secundaria, y el 36% llega a superior. Y el vulnerable, el 30% primaria, el 47%, y el superior, perdón, secundaria, y el 22% superior. Y aquí vemos los logros educativos, otra vez evidencia, ¿sí? Entonces vemos que estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel no satisfactorio en lectura, en Loreto el 96%, en Tacna el 64% y el 73%, estamos hablando de año 19 y 22, ¿no? El 22 es el más azulito, ¿sí? Entonces vemos que en Tacna, cómo ha caído entre el 19 y el 22 la comprensión lectora. Y en Loreto está por ahí, ¿sí? Ha caído 2 puntos. Entonces vemos que la mayoría de nuestros estudiantes de cuarto grado no entiende lo que lee. En Loreto 9 de cada 10, en Tacna 6 de cada 10. Y en el caso de primaria, de cuarto grado de primaria con matemáticas, vemos igual. Pero acá la diferencia es del 23 al 24. En Loreto, en 9 de cada 10 no tiene nivel satisfactorio en matemática y en Tacna 4 de cada 10. Menos en matemática, más en comprensión lectora. Si los niños de cuarto grado están así, entonces, y no comprenden lo que leen, es altamente probable que no lleguen a la secundaria. Porque si no comprenden lo que leen en primaria, no tienen razonamiento matemático adecuado, ¿qué va a pasar en secundaria? No van a entender. Viene el bullying, no sacan buenas notas, se frustran, dejan. ¿Qué vimos? Que dejaban el colegio entre 12 y 16 en las familias pobres, ¿no? Había un porcentaje. Dejan el colegio, no terminan, no, o terminan y no terminan bien, ¿sí? No aprendieron. Entonces hay una tasa de subempleo, ¿sí? Subempleo, ojo, es cuando yo estudié para determinada profesión y luego estoy empleado con un perfil menor al que tengo, ¿sí? Entonces, lo que siempre decían hace algunos años, Perú tiene los taxistas más capacitados, o tenía, ¿sí? Porque habían muchísimos abogados haciendo taxis porque no conseguían trabajo, ¿sí? Entonces, eso es el subempleo. Entonces, miren la tasa de subempleo, entre 14 y 60 años.
Es alta por departamento, dependiendo de los departamentos, pero es una tasa alta. En Amazonas el 63%, en Ica el 21%. Ojo que en Ica, sí, hay empleo. Ica es casi el departamento con pleno empleo, pero efectivamente sí hay un tema ahí de subempleo. Hay empleo, pero es subempleo. Y la población ocupada con empleo informal, Puno se lleva el primer puesto en el ranking. El 87% de la población de Puno es informal. Y yo estuve en Puno hace 4 meses, 3 meses, en principios de diciembre. Y, y uno de los temas que discutíamos con la Asociación de Estudiantes de Economista de Puno, hubo un evento nacional, un congreso. Y claro, estaban de diferentes departamentos, pero hablábamos con los jóvenes de Puno y nos decían, no encontramos empleo. Claro, Puno es un departamento eminentemente informal. Entonces la probabilidad, si el 87% de la población está empleada de manera informal, es altamente probable que los jóvenes que salgan en las universidades no van a conseguir empleo formal porque no se genera empleo formal en Puno. Entonces, sí queremos empleo formal en el país, pero tenemos que cambiar el chip y comenzar a generar empleo formal, que las empresas contraten. Y para eso hay un tema laboral clave que tenemos que discutir con el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL y las sanciones para el tema laboral, pero sí es importante mirarlo. Entonces, sí, los jóvenes quieren trabajar en empleos formales en Puno, pero no si el 87% está empleado informalmente, tienes una economía informal, ¿dónde consigues empleo formal? Fuera de Puno. En Puno no lo vas a conseguir o va a ser muy poco respecto de la demanda, ¿sí? Que es importante otra vez mirarlo. Esos jóvenes no van a conseguir trabajo, van a salir, ¿sí? Ojalá les vaya bien, a veces no. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de inclusión social. La inclusión social no se da con programas sociales. Ningún programa social te da inclusión social. Los programas sociales son la capa de protección social que requieren los ciudadanos para estar mejor, pero no te sacan de la pobreza y no te dan inclusión social. La inclusión social te da la educación, un adecuado estado de salud, tu sistema de salud que tenga seguro, ¿no? Que tengas un empleo sostenido, ingresos sostenidos en el tiempo, un empleo formal. Eso te da inclusión social, ¿sí? Eso te da inclusión social. ¿Qué es lo que te dan los programas? Las capas para que no estés peor, no muera de hambre las personas, ¿sí? Pero inclusión social, entonces estamos viendo que va más allá que solamente la mirada programas sociales, de la mirada solo de algunos temas, va más allá en la coordinación. Y ahora vamos a mirar lo último que mirábamos, el tema de la inseguridad, ¿sí? Primero, la población urbana de 15 a más años víctima de algún hecho delictivo sigue siendo alta. La violencia contra la mujer en nuestro país sigue siendo alta, ¿sí? Departamentos como Apurímac, donde el 50%, ¿no? Ha sufrido de violencia, y eso es de la violencia declarada, obviamente, ¿no? Hay una violencia oculta que no está declarada. Ay, perdón, me salí, creo que ahí está. Y aquí dos láminas sobre lo que conversábamos hace un rato, ¿no? La posibilidad de que los niños que crecieron en situación de pobreza, que evidentemente afectó su desarrollo integral, su desarrollo infantil temprano, tuvieron anemia, desnutrición, decíamos que probablemente deserten del colegio y se encuentren involucrados en actividades criminales o delictivas, ¿sí? Jóvenes privados de libertad. De acuerdo a la información que ha publicado el INPE, ¿sí? El 2% de los actos delictivos sancionados en el país está reflejado en los jóvenes, entre 14 y 17 años, es decir, menor de edad, adolescentes. A inicios de 2024 se registraban cerca de 1.800 a 2.000 adolescentes con medidas privativas de libertad. 2.000 adolescentes.
el 1,8% del total de menores de edad involucrados en procesos judiciales terminan con una medida de internamiento efectivo, ¿sí? El 1%, 1,8%. En el caso de los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿sí? Es el grupo que más concentra dentro del sistema penitenciario. Son 103.000 internos entre 18 y 29 años en el 2025. Del 25 al 30% de la población penal total del Perú corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años. Y existe una alta concentración de internos en el tramo 20-29 años, siendo el grupo demográfico con mayor crecimiento en ingresos anuales. Ingresan, cada vez crece más, entran de diferentes edades, pero entre 20 y 29 años es muy alto. ¿Qué tipo de delitos cometen? Entre 14 y 17 años, robo agravado. Más del 50% de adolescentes en centros juveniles están por robo agravado. Por homicidio y sicariato hay menor proporción, pero hay un incremento en este último tiempo. Y violación de la libertad sexual. Es el segundo grupo de delitos con mayor incidencia entre 14 y 17 años. Ojo, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? Son los que violan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces es muy importante qué está pasando. Hogares desintegrados, eh, no han terminado el colegio, no tienen nada que hacer, no estudian, no trabajan. Ya cuando hablamos de los jóvenes, los delitos más recurrentes son robo agravado, hurto, raqueteo, es el jalar la cartera, robar el celular, el tráfico ilícito de drogas, evidentemente los captan a los jóvenes, y la extorsión, que ha crecido muchísimo. Entonces, ¿qué está pasando? El otro día hablaba con un alcalde de un distrito del cono norte de Lima y me decía que había ido bueno, había estado en el INPE por alguna reunión o algo que habían tenido y había pedido el reporte de dónde, de qué distrito venían la mayor cantidad de internos. Y se llevó la sorpresa de que el distrito donde residían la mayor cantidad de presos o de personas privadas de libertad eran de su distrito. Entonces, estaba reflexionando él y decía, ¿qué cosa tenemos que hacer en mi distrito para no seguir generando delincuentes? De hecho, no robaban en su distrito, ojo, no, eso no, no robaban en su distrito, pero sí se generaban en su distrito. Entonces, con eso que les quiero decir, a modo de conclusión, ¿sí? No es tan sencillo manejar toda esta problemática, ¿sí? Por lo tanto, un primer tema es que cuando se cree el MIDIS en el año 2011, ¿sí? Se pensó en un MIDIS que liderara el sector social como el Ministerio de Economía lidera el sector económico, ¿sí? Entonces, quería un MIDIS con peso dentro del gabinete, como dos grandes ministerios que coordinaban. Y MIDIS era básicamente un ministerio coordinador. Le dieron definir la política y le dieron los programas sociales. Pero tenía que coordinar con sus pares en el gabinete para que las políticas que se aprueben en los diferentes ministerios tengan en cuenta a la persona y tengan en cuenta poner en el centro a la persona y cómo esa acción podía contribuir al desarrollo primero de la persona, bienestar personal, social y económico. Cuando logras el bienestar personal, esa persona contribuye al bienestar social y tiene ingresos y contribuye a la mejora económica del país, es más productivo. Si una persona es productiva, suma al lugar donde trabaja, ese lugar es más productivo y esa entidad suma, paga más impuestos, si es pública, atiende mejor a los ciudadanos, ¿sí? Y va sumando, mejorando la competitividad y la productividad del país. Pero si muchas personas, cientos de miles de personas, no salen de la condición de pobreza, no tienen acceso a servicios, ese círculo virtuoso no se va a desarrollar. Entonces, MIDIS tenía un rol muy fuerte de liderazgo, de coordinación con sus pares en el gabinete.
decirle al ministro de Vivienda dónde tiene que poner el agua, decirle al Ministerio de Energía y Minas cómo es que tiene que plantearse la luz para las comunidades nativas indígenas. Los ministerios suelen decir que hacen las cosas, no digo el MIDI, sino los ministerios que tienen muchos recursos para infraestructura, ¿no? Que hacen cosas solamente porque pusieron la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que teníamos un proyecto para electrificación en comunidades nativas, pero no podías llevar pues los cables de luz, entonces tenías que poner paneles solares. Entonces, la pregunta era así: ¿las comunidades nativas de tal zona del Perú ya tienen luz? Estamos haciendo los términos de referencia para el concurso público, la licitación internacional para comprar paneles solares. ¿Cómo va el tema de la luz en las comunidades? Ya hemos adjudicado, ya tenemos un postor ganador, estamos por firmar contrato. Meses después, ¿cómo va la luz? Ya están poniendo los paneles solares. Luego, ¿cómo va la luz? Hemos puesto 3.000 paneles solares. Yo no he preguntado cuántos paneles solares has puesto. He preguntado si esas comunidades tienen luz. Y hay una gran diferencia entre poner la infraestructura y que las personas tengan el servicio. Enorme. Porque ponen el panel solar y si la persona que encontraron para capacitar no cambió bien la batería, malogró el panel solar. No hay luz. Hay panel solar, pero no hay luz. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta clave, clave, clave. Porque de lo contrario, cuentas y check, todos reciben su estrellita por haber gastado todo el dinero y las comunidades sin luz. En agua, el 93% de la población urbana tiene agua. El 86%, el 76% de la población rural tiene agua. Pero cuando entras a mirar, y eso nuevamente, el porcentaje nos llena de felicidad, pero cuando entras a mirar y dices, ay, pero mira, este departamento tiene 76% de agua, la población, pero ¿cuántas horas tiene? Entras a mirar 24 horas y ese número se achica. Esas eran las discusiones que teníamos en esa época, en mi gabinete. Donde pones agua, cuando pones luz, tienes a los de pensión 65 recibiendo su pensión 65, pero no tienen agua y podrían comprar, digamos, me acuerdo que una vez llegamos con el ministro de Vivienda y les dimos pensión 65 y llegaron con conexiones domiciliarias de agua. Esa comunidad que tenía mucho frío siempre, era Alto Andina, a 4.000 metros, ¿saben en qué gastó parte de su dinero de pensión? En comprar duchas eléctricas. Esas duchitas que se enroscan y con esto del agua comenzaban, porque esas comunidades tenían luz, lo que no tenían era agua. Entonces, prendían, conectaban y el agua salía caliente. Habían pasado de cargar el agua del manante para hervirlo con la leña o para poder bañarse cada cierto tiempo a tener una duchita para bañarse con agua caliente. A eso es lo que tenemos que apuntar en los ejemplos que miramos estratégicamente desarrollo e inclusión social. Pero hay un espacio natural de ministros que se llama la CIAS, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Entonces, una vez que MIDIS lidera, ¿sí? Es el secretario técnico de la CIAS la preside el primer ministro, y es ahí donde se reúnen, miren, las CIAs por ley son 14 ministerios, pero en el año 2015 llegaron a ser de 19 a 17 ministerios los que se estaban en las CIAs, porque todos tenían que ver con inclusión social. ¿Producción tiene que ver con inclusión social? Sí. ¿Comercio exterior? Sí. Todos tienen que ver con inclusión social. Porque en la medida que puedas exportar productos, ¿sí? Desde la agricultura, tú comienzas a cambiar la vida de las personas. Desde que producción comienza a dar asistencia para los emprendedores, comienzas a trabajar. Sí, normalmente el MIDIS ha estado encasillado en la población pobre, de la línea para abajo. Pero en el año 2019 tuvimos una discusión bien interesante, ¿sí? Digamos, si les cuento esto porque, y discúlpenme, ya me pasé 2 minutos y ahorita termino, para que ustedes puedan hacer las preguntas. Eh, Bien interesante fue la discusión, porque la pobreza en el 19, ¿sí? Subió un punto porcentual, todavía no había pandemia, y fue
todo un tema porque había subido, la pobreza venía bajando y en el 19 subió un punto porcentual. Entonces comenzamos a discutir qué pasaba, ¿no? Y entonces uno de los temas que pusimos sobre la mesa es que la población que es atendida de la línea para abajo, es decir, los pobres, es atendida por programas sociales, es atendida por otro tipo de intervenciones del Estado para los de menos ingresos. Pero en el momento que tú pasas la valla a vulnerable, la columna dice no pobre, ¿sí? No hacen la disquisición de vulnerables. Pobre, no pobre. Ya eres no pobre. Y como eres no pobre, no necesitas ninguna ayuda del Estado, agárrate y sal a producir, porque ya no eres pobre. Ya no es pobre porque de pronto ahora tiene 500 soles de canasta mensual y no 456 o 454, cuando vive en la misma casa, en las mismas condiciones, sin servicios, sigue siendo pobre. Solamente aumentó probablemente en 50 soles sus ingresos o su gasto. Entonces, lo que planteamos fue una estrategia de salida permanente de la pobreza, donde de la línea para abajo se encargaban las intervenciones sociales de los ministerios y de la línea para arriba, en el paquete de vulnerables, atender esos 10 millones de personas, tenía que atenderse también. Tú no puedes soltar a los vulnerables, no puedes. Si tú, es como si cada uno de nosotros o ustedes, ¿sí? A los 18 años les dijeran, el día de su cumpleaños, les dicen, bueno, hijito, hijita, ya cumpliste 18, la puerta está abierta y en la noche te vas. Ya mira cómo te agarras, cómo comes, de dónde vives, pero cumpliste 18 y te vas. Es exactamente lo mismo que hacemos con los pobres en el Perú. Dejó de ser pobre y pasó a vulnerable y tú mira cómo te apañas. Entonces, obviamente dicen, a ver, cuando estaba de la línea para abajo tenía algunos apoyos. No me hacía rico ni me sacaba de la pobreza, pero tenía algún apoyo. Paso y no tengo nada. Los alcaldes se mueren por ser distritos pobres, porque cuando ya no eres pobre, distrito pobre, te quitan los apoyos. Entonces, eres un emprendedor, ¿sí? Un pequeño empresario, chiquito, chiquito, micro, y eres informal. Entonces te dicen, si tú eres formal, te va a ir mejor. El señor entra a la formalidad y le cae la SUNAT, le cae la SUNAFIL. Quebró la empresa. Yo no digo que no le caiga, no digo, tiene que comenzar a llegar de manera progresiva, sí. Te toca pagar tanto dispuesto, tienes que tener a las personas en planilla, pero nunca las tuvo en planilla. Ahora que es formal, tiene que ponerlas en planilla. No le caigas pues con la sanción de la multa enorme porque no las tenía. Acompáñalo, acompáñalo para que aprenda, acompáñalo para que haga las cosas bien. Y esa es una capa que nadie ve. Si ustedes le preguntan a los ministerios, ¿quién atiende a los vulnerables? MIDIS no son pobres y hay de MIDIS que atienda a a un vulnerable si no le corresponde, atiende a los pobres. Pues ¿quién los atiende? Nadie. Entonces comenzamos a crear una estrategia de salida permanente de la pobreza donde le encargaron a MIDIS atenderlo. Lamentablemente duró poco, ese gabinete se quedó ahí, pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que estratégicamente para salir de la pobreza tienes que trabajar con los vulnerables, no te puedes quedar solo con los pobres. Si el pobre no tiene todas las condiciones para ser empleable, si el pobre no tiene las condiciones de salud, vas a tener que ayudarlo a que dé el salto, pero si cuando da el salto de la línea para arriba lo dejas, se va a caer. Todos ustedes, unos más que otros, estando estudiando, porque están estudiando en la universidad todos, ¿sí? Tienen apoyo en su casa. Algún tipo de apoyo tienen. Algo, algo. No los pueden dejar solos. Es más, no me refiero a apoyo económico, solamente. Me refiero a, inclusive, si ustedes solo se pagan la universidad porque ustedes trabajan, tienen apoyo familiar que los llaman, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Ya, ese apoyo necesita el vulnerable. ¿Qué necesitas? ¿De qué manera? ¿Cómo te vinculo? ¿Cómo te engancho? Y ese es el liderazgo que necesitamos desde la mirada de desarrollo e inclusión social. Un liderazgo que mire más allá de los pobres para abajo. Necesitamos mirar los vulnerables. Esos 10 millones de peruanos también son responsabilidad de desarrollo e inclusión social. No porque tenga que generar programas para ellos, no.
porque tiene que hacer que los otros ministerios entiendan que si no se atiende a esos 10,8 millones de peruanos, los peruanos cada vez van a crecer más en vulnerabilidad, van a caer en pobreza. Ahorita ya no es por enfermedad catastrófica solamente, ya no es por desastre natural, ya no es solamente por pérdida de ingresos. Es que pierden los ingresos por la delincuencia, por el sicariato, por la extorsión. Entonces son varios factores y uno no puede decir, no, es que solo esto es inclusión. Todo influye. La seguridad influye enormemente en el crecimiento del país. Entonces, si influye en el crecimiento del país, influye en el crecimiento del ciudadano y en su desarrollo. Entonces, trabajar articuladamente en la comisión, con la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. La CIAS es clave. MIDIS liderando, ¿sí? Hay otros espacios en el Consejo de Ministros, en los comités de coordinación viceministerial. Tiene un comité de coordinación intergubernamental para coordinar a nivel regional. Ojo, esto no solo se hace a nivel nacional. El Perú está descentralizado, las políticas están descentralizadas. El rol con los gobernadores y los alcaldes, alcaldesas es clave. La articulación con ANGR, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, REMURPE, Red de Municipalidades Rurales del Perú y AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú, es clave. No se puede quedar con un solo sector. Tiene que trabajar con todos los actores y también con el sector privado. Es clave trabajar con el sector privado también. Poner sobre la mesa la importancia de que los chicos, por ejemplo, de los hogares de juntos, ¿sí? Accedan a beca 18. Y una vez que acceden a beca 18 están en la universidad, pero ¿cómo beca les hace seguimiento a los chicos? Ya no lo hará MIDI, pero lo hará beca. Seguimiento para que entren a trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo en sus programas de empleabilidad. Y vamos mirando a través del ciclo de la vida de cada una de las personas cómo el Estado acompaña, ¿no? El reto del Estado, el reto del Estado es acompañar, estar acompañando, viendo qué necesitan estos grupos humanos en función a la data, a la información que tenemos para llegar, no solo con un ministerio, para llegar de manera articulada como Estado. Muchas gracias y ahora voy a pasar a leer las preguntas y contestarlas. Muy bien, entonces. mm, Salud mental, el sector educativo es clave. Exacto, Vladimir decía, es como entregar laptops en los colegios donde no hay electricidad. Sí, o sea, eso hay miles de ejemplos, igualito por lo de los paneles solares, ¿no? Incentivos para continuar en situación de pobreza. Mira, Alejandro, me cuesta decir que sí hay incentivos para quedarse pobres porque yo no creo que los peruanos quieran vivir en situación de pobreza, ¿sí? Pero evidentemente, yo lo reflejo así. Em, Esa vez cuando tuve que exponer ante el primer ministro en consejo sobre la estrategia de salida permanente y el tema de la vulnerabilidad, y le decía, es como si este chico de 18 tú lo tienes en tu hogar cálido, calientito, querido, y cuando el día que cumple 18 le das la puerta y lo sacas, ya, en MIDIS se tiene a los usuarios de los programas protegidos de alguna manera, ¿sí? Lo sienten cerca. Entonces, claro, no digo que no quieran mejorar su calidad de vida, claro que la quieren, claro, como los chicos quieren irse de la casa para salir adelante, claro, pero hay que generar las condiciones para que salgan bien, para que sea sostenible y no tengan que regresar. Pregunta, ¿considera usted que este aspecto preventivo mencionado puede ir de la mano con el acompañamiento de los beneficiarios? Sí. Yo creo que el tema del acompañamiento a los usuarios, yo no sé si ahora le llaman beneficiarios, ¿sí? Pero cuando se creó el MIDIS, le pusimos el nombre de usuarios. Digo le pusimos porque formé parte del equipo, digamos, fui la cuarta persona que contrataron. El MIDIS es como mi bebé. Carolina era la ministra, Jorge y Juan Pablo eran los vices, y yo fui la cuarta integrante del grupo, así que conozco el MIDIS desde el inicio. Y efectivamente, se planteó que sea usuario porque todos los usuarios tenemos derechos, ¿sí? A veces la palabra beneficiario es, mira, esta es la ayuda que te puedo dar y date por bien servido. En cambio, el usuario tiene derechos y puede reclamar, porque los usuarios de los programas sociales no pagan, pero los peruanos pagamos con nuestros impuestos. Entonces,
Yo creo que es bien importante el acompañamiento a los usuarios, ¿sí? De la mano intersectoralmente desde los propios programas para ver cómo se articula. Juntos he entrado a trabajar con Beca 18 y buscar que los chicos adolescentes entren a tener, a prepararse para las becas. Y ha sido fundamental porque ahí sí rompes el círculo de la pobreza y esa es la mirada que hay que tener. En el caso de las poblaciones inmigrantes muy latentes como la venezolana, las mediciones de la pobreza multidimensional han logrado incluirlos de manera exitosa. No, no, no. Hasta donde yo tengo entendido, no es, no son los datos que incluyen, ¿no? A la población venezolana. Pero definitivamente, si sumáramos a los más de 2 millones, creo que ya están acá de venezolanos, evidentemente están en condiciones bastante precarias y siguen viviendo en condiciones complejas, ya no solamente porque no hay muchas oportunidades, sino porque ya hay mucho temor, ¿no? Por todo lo que sucede y a veces se generaliza cuando no es así. Los peruanos en la migración, yo siempre digo, en la migración dura de los peruanos al extranjero, yo me fui a estudiar mi maestría en el año 98, mi maestría en gestión pública, y en la zona donde yo vivía, habían carteles que decían no alquilamos a peruanos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los peruanos, probablemente 10 años antes, la migración fuerte fue antes evidentemente, ya por los 80s, ¿no? 90s, por el terrorismo, claro, hicieron destrozos algunos y no generalizaron, miren, 10 años después. Entonces sí es complicado. Las comunidades indígenas, ¿qué seguimiento se está realizando actualmente en los programas conocidos? Los seguimientos son los que hacen los propios programas, ¿sí? Yo enseño en la Universidad del Pacífico y siempre encargo a mis alumnos en los trabajos finales que miremos el análisis de algunos de los programas y no hemos podido encontrar evaluaciones de impacto recientemente en los programas y creo que es algo que ya es hora de trabajarlos, ¿no? Los evaluaciones de impacto que se generaron allá por el año 14, 15, 16, 17 hasta 19. Entonces, faltan evaluaciones de impacto y es necesario avanzar con esas evaluaciones. Em, Hay algo que no quiero quedármelo. Cuando ustedes escuchen que la plata del Estado se va en consultorías, ¿sí? La única manera de contratar a terceros para hacer evaluaciones es a través de consultorías. Con estas miradas de lamentablemente malas gestiones, mal uso de los recursos y contratación de amigos, ¿sí? A través de la línea de estudios, investigaciones, consultorías, ¿sí? Se ha generalizado otra vez de que no se debería tener plata para consultorías, pero la única manera de contratar estudios para líneas de mediciones de impacto o mediciones de proceso, resultados, es a través de terceros y consultorías. Solo para que lo tengan al pendiente y si escuchan alguna vez, por favor aclárenle a las personas que con eso se están bajando todo lo demás. A ver, un segundo. Las comunidades indígenas. ¿Cuáles deben ser las acciones prioritarias para contribuir a la inclusión? Bueno, lo primero es, yo creo que hay un trabajo importante con comunidades desde el Estado y desde el MIDIS. Creo que lo primero que se ha hecho y que está bien es incorporar personal, además que comprenda mejor. Yo creo que trabajar con las comunidades es que tienes que conocer la vida y la idiosincrasia. Las reglas no son iguales y por lo tanto la selva, la sierra, las comunidades originarias, las comunidades nativas tienen que tener una lógica distinta de intervención, de trabajo. Eh, yo les pongo un ejemplo. Ustedes saben que para acceder a los programas sociales tienen que ser pobres o pobres extremo y eso se da a través del CISO, ¿sí? Entonces, cuando estábamos en la gestión del 2014, ¿sí? Uno de los temas más grandes era que no teníamos usuarios en la selva porque no tenían clasificación socioeconómica, porque las unidades locales de empadronamiento, las ULES, que recién se estaban creando en esa época, estábamos armando todo, no tenían dinero para llegar a las comunidades. Entonces, no habían programas. Entonces comenzamos a rompernos la cabeza, y no sé si Ariela les ha contado algo de eso, pero Ariela, la viceministra,
Nos rompíamos la cabeza de cómo hacer para levantar la información de CIF. Entonces, una vez nos fuimos con Ariela y con los programas, inclusive fue el presidente con nosotros, de hecho, él lideró la comitiva y nosotros lo acompañamos. Nosotros, el objetivo era ir a mirar cómo hacíamos para hacer que realmente quienes lo necesitan entren en comunidades. Y de pronto lo que nos dimos cuenta, porque hay un tema que es clave, Miriam, y es conocer, no que te cuente. Entonces nos metimos a comunidades de la zona del Cenepa. En mi día a día no había forma que yo vaya hasta allá, ¿sí? Por mi trabajo, no llegaba hasta allá, eran muchos días, mucho tiempo fluvial. Claro, estando en la posición de ministra, pudimos ir en avión, helicópteros y fuimos con mucha gente del Estado a mirar cómo hacer. Y la conclusión fue que, uno, no hay servicios; dos, todos viven en condiciones precarias; tres, no solamente acceso a servicios, los cinco que ustedes han visto, son pobres, comen, pesquen, comen lo que pescan y cazan, ¿sí? Porque así estamos en las comunidades, muchas comunidades. Entonces, ¿qué evaluación socioeconómica le puedo hacer si a la vista son pobres, multidimensionales, pobreza monetaria a la vista? Entonces, lo que hicimos fue decir, acá no hay nada que hacer, acá lo que tenemos que hacer es decir que son pobres. Y nos jugamos el todo por el todo. Ariela con el equipo hizo un informe impecable, sacamos una resolución ministerial y dijimos, todas las comunidades nativas con estas características son pobres. Listo. Claro, el Ministerio de Economía casi me mata el ministro de Economía porque solo con esa resolución ministerial, ¿no? Significaba que la demanda de recursos para incorporar usuarios a programas sociales iba a ser enorme. Cuando el presidente se enteró, se molestó no porque yo haya sacado una resolución de ese tipo, sino porque no fue una resolución suprema, porque él quería firmarla. Al final se convirtió en resolución suprema y hasta ahora esa resolución suprema sigue vigente. Las comunidades que están en la lista de comunidades con las características que se definieron son pobres, hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, con este ejemplo les quiero decir que para trabajar en comunidades tienen que pensar fuera de la caja. Para trabajar en el Perú, en la diversidad que existe maravillosa en nuestro país, tienen que trabajar fuera de la caja. Los estudios, la investigación, la evidencia nos sirven muchísimo para tomar decisiones, pero ahí donde no hay evidencia hay que generarla. Y hay que ir y conocer y dar soluciones para la población que lo necesita y está esperando que se tomen decisiones. ¿Por qué no se incrementa el rango de lo que se considera pobre o no pobre? Tú dices al corte que hace el INEI es que lo hace en función a la canasta básica de alimentos, ¿no? Ese es el corte, digamos, que técnica y académicamente corresponde. Entonces, ahí yo no podría decir mucho más. Es lo que cuestan los alimentos y es lo que se arma. ¿Cuánto debe consumir una persona de tales productos? Serme una canasta de productos: papa, cebolla, carne, pollo, pescado. Más o menos, ¿cuánto debe consumir durante un mes? Algo de transporte, algo de vestido, y eso es. ¿Sí? Esa es la canasta. Para la de pobres es solamente alimentos. ¿Sí? No se cuenta ni siquiera transporte. Entonces, la pobreza, ¿sí? Se vuelve más dura para los pobres, porque los pobres viven probablemente más lejos del centro del desarrollo de la zona donde están. Entonces gastan más tiempo y más horas viajando en el micro, gastan más tiempo y más horas trasladándose del trabajo a su casa diariamente. Los pobres suelen utilizar de 3 a 4 horas de su día en traslados. Salen 4 de la mañana, 5 de la mañana para llegar al lugar de trabajo y luego llegan a su casa a las 11, 12 de la noche para volverse a levantar a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, el tema del transporte es un tema que agudiza la pobreza urbana. Y claro, por eso se necesita mejorar el transporte urbano. La gente tiene que utilizar transporte urbano, porque de lo contrario, si no mejora, los pobres se empobrecen más porque pasan 4 horas que podrían utilizar para ser productivos, para dormir, para ver a su familia, en el bus. Eh, Eso pasa en los CAR, cuando cumplen 18, sí, 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 Ingrid. O sea, de verdad que cuando he tenido la oportunidad de trabajar una investigación con Ariela para los CAR, ese era el tema más doloroso. Cumplen 18 y los ponen a la calle, sí. Ese es algo que es muy difícil todavía de entender. Gracias por sus palabras. Eh, ¿Qué opina usted acerca de la reestructuración que se está teniendo en década 18? Bueno, a ver, yo creo que
Beca 18 tiene un rol fundamental en nuestro país y me parece que no se está mirando el impacto porque no hay una evaluación de impacto de lo que está pasando con los chicos que salen de beca 18. Nos quedamos en el vaso medio vacío, que tienen problemas, que no, pero no miramos el vaso medio lleno, donde hay chicos que han cambiado su vida. Yo conozco chicos y chicas de beca 18 que me las he encontrado en el mundo laboral compartiendo conmigo, trabajan, me dicen, sí, es que yo soy de beca 18 y luego, ¿no? Y luego se presentaron y sacaron examen en la maestría o son becarios y, o sea, han salido adelante y han cambiado su vida, su vida. Los chicos de los colegios de alto rendimiento, ¿no? También, o sea, son chicos que les cambia el futuro. Entonces, me quedo preocupada porque siento que no se tiene total conocimiento de lo que implica, ¿sí? Y que debiera mirarse de una manera más integral el impacto que se genera mirando la evidencia. Como lamentablemente no hay evaluaciones en estos últimos tiempos de impacto, entonces se toma en función al criterio de quien esté dirigiendo el programa en ese momento o el sector, ¿no? Eso creo que es crítico. ¿Hasta qué punto la reducción de brechas, gracias a Nayeli por la pregunta, Kelly, hasta qué punto la reducción de brechas puede lograrse sin reformas estructurales en el mercado laboral y el acceso a servicios públicos de calidad? Mira, yo creo que no se va a lograr el cierre de brechas. La reducción sí se está reduciendo lentamente, pero sí se requieren reformas estructurales. Se requieren reformas estructurales porque de lo contrario esto no va a caminar. Un tema crítico. Y yo soy pro descentralista, ojo, creo en la descentralización, pero también creo que nuevamente, así como a los chicos se le abre la puerta y salen, ¿no? Anda, mira cómo haces, se hizo con la descentralización. Ahora toma tú, encárgate del paquete y ya mira cómo haces. Entonces, creo que se tiene que remirar la descentralización, no para centralizar, sino para acompañar. O sea, hay que ayudar a los gobiernos regionales y sobre todo a los locales a que hagan una mejor gestión. Una reforma estructural está vinculada con no mirar a todos los gobiernos locales como iguales. O sea, cada gobierno local es distinto, tamaño, presupuesto, necesidades, dependiendo del lugar donde está la municipalidad, el gobierno local. Entonces hay que mirar cómo apoyar también. A los gobiernos locales se les pide los 11 sistemas administrativos del Estado peruano con un tesorero, un contador, todo el personal, cuando no tienen plata ni para pagar la planilla de tres. Entonces sí se requiere. Es complejo, sí se requiere. Ahora, eh, creo que también, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando en mejorar la calidad de la inversión pública, mirando otra vez, les repito, en el ser humano y en el servicio. De nada me sirve inaugurar un hospital si ese hospital no va a brindar servicios. El Hospital del Niño de San Borja ha estado inaugurado más de 5, 6, 7 años. ¿Sí? Y recién está en funcionamiento, creo que 10 años después. O sea, ¿de qué sirve inaugurar una infraestructura enorme si no brinda servicios? Eso es algo que les pido que miren siempre. Mm, para Alejandro, el MIDIS tendría que trabajar de la mano con el MTP para crear programas de productividad, o sea, quizás podemos pensar en una versión de los programas que ya tenemos para esa población. Mira, yo creo que el MIDIS tiene que trabajar, a ver, el MIDIS tiene que asumir un liderazgo intersectorial. Y eso se genera cuando el presidente entiende el rol del MIDIS y cuando quien lidera el MIDIS entiende su rol. ¿Sí? Eso es parte del proceso. ¿Y qué tiene que hacer? Articular y trabajar de la mano con todos los ministerios. El MIDIS no hubiera podido sacar adelante ni liderar las plataformas y tienes eso, las PIAs. Las PIAs las creó Defensa. Fueron una maravilla, ¿sí? Para trabajar y llevar los servicios del Estado a las zonas de la selva, ¿sí? Pero era de defensa. Luego trabajaron con el MIP, no funcionó, se reunieron con el MIDIS y al final vinieron las PIAs al MIDIS, a ser lideradas por el MIDIS, ¿sí? Y eso y sigue trabajando con defensa, porque quien maneja la plataforma es defensa. Entonces, tiene que trabajar con todos los ministerios, con producción en lo que corresponda, con programas digamos, de emprendimiento, de mejora, de vincular, por ejemplo, los programas sociales como Juntos o como Foncodes, Jacubiñay, con los programas que tiene agricultura, con los programas que tiene producción, ¿no? Hay programas
Por ejemplo, dentro de Hakuwiña hay experiencias de turismo vivencial, vincularlas con turismo, ¿no? Entonces sí hay, digamos, Midis tiene a su cargo a la gente, a los hogares, y cada hogar tiene necesidades y tiene eh, mucho, además, mucho de capital. Entonces, familias que quieren hacer turismo, familias que están emprendiendo, familias que están cosechando, familias que tienen ventajas comparativas inclusive para entrar en una cadena productiva para exportar, porque no es lejano, esas experiencias existen de verdad con los programas sociales, entonces es importante. Em, Evaluaciones de impacto, ustedes, eh, em, a ver, entren al MIDIS, hay una página que dice Evidencias MIDIS. Ahí en Evidencias MIDIS vas a poder encontrar, Cecia, toda la información de las evaluaciones de impacto y ver además la metodología que han utilizado y todo documentado. Ahí sí, el equipo del MIDIS, liderado por Quique Velázquez, que ahora es viceministro, ojalá que se quede viceministro. Ya, mi disclaimer hecho ahí, disculpen, pero es que tiene muchísimos años y ha trabajado las evaluaciones de impacto, están ahí, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar, Cecia. ¿Cómo el Estado evitar que se dé una sola intervención simbólica de asegurar que se trabaja en acceso a servicios? ¿Dónde se considera usted que se produce la brecha en la planificación, en la articulación? Allá, ¿sabes dónde Brittany, se identifica cuando elaboras los proyectos? Cuando elaboran el proyecto y el proyecto termina en la inauguración de la infraestructura, ahí se rompe todo. Los proyectos tienen que continuar hasta la entrega del servicio. Si no entregas el servicio al ciudadano y el ciudadano no sale feliz, eso no debería acabar. Entonces es muy importante el mirar hasta la entrega del servicio. Cada vez que ustedes se vinculen con un proyecto de infraestructura, ¿no? Pregunten ya, ¿y cuándo le entrega el servicio al ciudadano? No cuándo inauguras la obra. Cuando el ciudadano entra y está feliz porque tiene todo, tiene al médico, tiene a la enfermera, tiene la medicina, ahí es donde se genera. Em, Edinson dice, aprendimos esto desde la focalización a la población indígena con las charlas de Office. Qué bueno. Em, Mira, con los egresados de los colegios de alto rendimiento, sí, o sea, los chicos terminan, ¿sí? Y tienen que vincularse. Así no se trabaja. Nuevamente, a ver, yo creo que ha habido en algunos momentos algunos gobiernos que les han dicho a sus ministros, tú preocúpate de tu cartera y olvídate de las demás. Y ese es el peor error que hay. O sea, el ciudadano, ustedes y yo, somos beneficiarios de los servicios públicos, somos usuarios de los servicios públicos. Entonces, así como me mira salud, me debería mirar educación, ¿sí? Porque soy la misma Paola. Si tengo 10 años, ¿no? Una niña de 10 años tiene que tener sus controles de salud, tienen que ponerle la vacuna contra el papiloma, tiene que ir al colegio, tiene que tener una adecuada educación, y es la misma Paola. ¿Por qué no ponerse de acuerdo para atender a Paola de manera integral? En el colegio le ponen la vacuna, en el colegio le hacen el despintaje visual. Entonces, ese tipo de articulación es la que se necesita, definitivamente. Entonces, ustedes cuando sean ministros y ministras tienen que mirarlo así, integral, trabajar de la mano. Y si hay un logro, no es tu logro y no es mi logro, es el logro de la gente. O sea, hemos trabajado para la gente, no importa si lo cuentas tú o lo cuento yo, ¿sí? Lo importante es que cambiamos la vida de la gente. Em, el sistema educativo peruano influye directamente en el ciclo de pobreza, definitivamente. Yo reflexionaba el otro día en un evento que tuvimos con candidatos al Congreso, eh, donde les decía, hablamos de la empleabilidad, ¿no? La importancia, les decía, bueno, si seguimos dando marcha atrás, autorizando colegios que no deben ser colegios, autorizando universidades que no deben ser universidades, ¿qué podemos esperar cuando salgan esos chicos de los colegios y las universidades? Si no aprenden, si no están preparados. Entonces van a ser subempleados, van a ser, no van a conseguir trabajo, se van a frustrar, ¿sí? Frustrar, eh, y van a seguir viviendo en el círculo en el que están. No salen adelante. Entonces es bien importante, la educación para el desarrollo del país, sumamente importante. Sí, la respuesta lamentablemente, Naomi, es sí. Em, Vladimir, requieren continuidad y planificación a largo plazo.
¿Cómo lograr ello si no se puede mantener mandatos presidenciales? Sí, es cierto. En realidad, de verdad, yo creo que una de las cosas que he aprendido en política pública es que cuando se diseñan políticas, hay que tratar de ponerles, yo siempre me enseñaron a mí así, mis maestros y maestras, en políticas públicas, hay que ponerles candados, hay que hacer que la política esté bien cimentada en evidencia, hay que hacer que la política, la decisión, los programas, las intervenciones estén bien cimentadas en evidencia, en conocimiento, en presupuesto. Entonces tú dejas como amarradas las cosas, ¿no? Yo les contaba que hace 25 años participé en mi primer hijito laboral, yo siempre le digo el programa Trabajar Urbano, que participé en el equipo de diseño, ni bien llegadita de estudiar mi maestría. Y hoy yo miro Yankasum y le han cambiado 10 veces el nombre al programa, pero el corazón de lo que se diseñó sigue, porque le metimos muchísima evidencia, mucho candado, mucha reflexión. Yo siempre digo, si alguien le quiere cambiar el nombre a algo, cambien el nombre del ministerio si quieren, si eso les hace felices, ¿sí? Porque esa es la política, lamentablemente, la política mezquina, no la política de servir, ¿sí? Yo creo que lo que menos importa es cómo se llama. Lo que importa es que realmente llegue a la gente. Entonces, creo que, ¿qué es lo que tiene que pasar, Vladimir? Tiene que pasar que la población tiene que involucrarse. Ya, cuando a mí me tocó entregar la gestión en el 2016, estuve 2 años, 5 meses de ministra, y una de las mayores preocupaciones era si los programas iban a continuar con el cambio de gobierno. Y lo que se hizo fue dar a conocer lo que se estaba haciendo. Y todos los partidos políticos en una época de campaña como hoy dijeron, el MIDIS no se cierra, los programas no cambian, los programas se van a mantener, todos los partidos políticos en todos los debates. ¿Por qué? Porque se daba a conocer, se rendía cuentas, se informaba. Eso es hace 10 años. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que involucrarse, tiene que preguntar, tiene que exigir, ¿sí? Que se planifique, que se mire, porque de lo contrario, efectivamente, esto va a continuar y peor, porque yo siento que cada vez está más, claro, con cada cambio pueden venir personas de buena voluntad, con experiencia, pero están tan poquito tiempo, ¿no? No siempre pasa lo mismo, pero tan poquito tiempo que no pueden orientar, reorientar lo que ya se ha dejado porque se desconoce. Yo a veces escucho decir, es la primera vez que estamos haciéndolo, cuando ya se hizo más de una vez. ¿Qué tan viable es que el MIDIS impulse la inclusión financiera? Stephanie, si te contara que cuando se creó el MIDIS tenía una dirección exclusiva de inclusión financiera, ¿sí? El MIDIS era parte del equipo, y bueno, sigue siendo, ¿sí? Lideró la estrategia de inclusión financiera en el país. Se sentaba con la SBS, se sentaba con todos con el Banco de la Nación. Yo he participado, hemos sido Secretaría Técnica de Inclusión Financiera, hemos lanzado la política de inclusión financiera. MIDI sustentaba la política de inclusión financiera en el Consejo de Ministros. Entonces, MIDIS tiene que impulsar la inclusión financiera, porque de lo contrario, con toda la evidencia que les he mostrado y hemos visto, si los pobres no están incluidos financieramente, van a seguir igual. Yo creo que nos podríamos quedar, ya está en la última pregunta, deberían hacer la evaluación de impacto de caso de becas, efectivamente, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, chicos, tenemos que, tienen ustedes, ya yo estoy ya en mi segunda mitad de la vida, ¿no? Pero tienen que participar, tienen que demandar, tienen que plantear cuándo van a hacer otra evaluación, por qué se están tomando las decisiones, de dónde salió la evidencia, de dónde sacan las cosas que están afirmando, porque si no nos quedamos con el mensaje del Twitter, el mensaje del Facebook, el mensaje del Instagram, de YouTube, cuando en realidad debiera ser tomar decisiones con evidencia para sacar adelante a las generaciones presentes y futuras. Yo les agradezco muchísimo, mil disculpas por la demora, pero de verdad, gracias por sus preguntas. Estos temas a mí me entusiasman, me encanta. Yo soy servidora pública de profesión, o sea, yo estudié mi maestría porque es la carrera que decidí seguir y cada vez que hablo del ministerio, que como les decía, es como mi hijito laboral, en realidad lo hablo con mucho cariño porque creo que más jóvenes involucrados y comprometidos
en esta mirada integral del desarrollo e inclusión social, no esta mirada como si fuera de asistencia social, sino de desarrollo, de competitividad, de productividad del país, realmente nos va a permitir salir adelante. Así que tengo más bien muchas esperanzas en ustedes, que les vaya súper bien, ¿sí? Y felicitaciones nuevamente a través de Giovanna y de Regina Almidis y a la ministra Chica, que fue en su gestión que se inició este proceso y que espero que siga así y que sea parte de las decisiones que se respeten en las próximas gestiones, porque es algo que realmente llena muchísimo. Felicitaciones al MIDIS de verdad y chicos, sigan adelante, pregunten un montón. Ya Ariela me había dicho que preguntan un montón, así que encantadísima y sigan preguntando porque realmente pueden aportar mucho al país. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Paola. Agradecemos a usted por esta clase magistral. Ha sido muy clara, muy entendible y muchos de los chicos están agradeciendo ahí también este aporte. Gracias a ustedes por todo esto. Agradecemos también a todos los participantes, todas y todos los participantes que han estado el día de hoy y también gracias por sus preguntas. ¿No? Gracias por hacer llegar sus preguntas, que la doctora Paola está muy gustosa de responder. Bien, para terminar, recordamos a los participantes ingresar a la plataforma virtual de la comunidad MIDIS para que puedan revisar por ahí las sesiones sincrónicas, las grabaciones de las sesiones sincrónicas y las sesiones asincrónicas. Asimismo, recordarles que el día lunes tenemos nuestra siguiente sesión sincrónica a las 6 de la tarde. Ya saben que deben ingresar puntualmente. Muchas gracias con todos. Buenas noches.